son mejores. ¿Cuántos lo creen? Entonces, qué bonito lo que pasó, pero ya pasó. Amén. Así que una cosa hacemos, nos olvidamos lo que queda atrás y proseguimos hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento. Amén. Esa es la clave para seguir avanzando. Así que, hermano, vamos a seguir deleitándonos en esa presencia gloriosa de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestro corazón. ¿Qué es abrir nuestro corazón? No es algo metafórico. Es que nosotros nos disponemos. Es como cuando un hambriento se pone a comer, como un sediento bebe el agua. ¿Cuántos han estado sedientos alguna vez? Y no llega usted al agua y la mira, la observa y dice, ay, no sé, tal vez, quizá. ¿Verdad que no? La agarra y se la toma y le sacia su sed. Para eso es la presencia de Dios. No solo para ver, para criticar o para lo que Dios está haciendo en los demás. Olvídese de los demás. Lo que Dios va a hacer en usted. Diga lo que Dios va a hacer en mí. Amén. Así que el hambre y la sed, hermano, nosotros decidimos. Es una decisión. No es algo que viene automático y me obliga. A veces sí nos obliga, ¿no? Pero por lo regular nosotros tenemos que de voluntad abrir nuestro corazón. Así que démosle un aplauso. Bienvenida. Le vamos a dar el tiempo a Sandra, ¿sí? Galmez con nosotros. Muchas gracias, pastor. Voy a copiar a mi hermana. No, yo también lo hago así. Todo este año he estado predicando los días jueves en la iglesia. Y Lid, tú predicas los miércoles, ¿no? Somos las de la semana, las pastoras. Y para los que no han estado estos días, ¿alguien no pudo estar antes de ayer y ayer? ¿O todos estuvieron? Pero igual, les resumo más o menos. Yo soy la mayor de 7 hermanas, como les había dicho. Tengo 45, los cumplí estamos a 26 o a 27. Hace 6 días cumplí 45 años. Y la más pequeña tiene 27. Les estuvimos contando un poquito a los pastores, pero en el año 91, cuando yo tenía 10 años todavía, de una ciudad de Talca, ¿se acuerdan que les dije? Nos enviaron a una iglesia en un pueblito de 2.000 personas. Muchas gracias. ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta rapidez? De 2.000 personas, y ahí cuando mi papá decía, este es un pueblito muy pequeño para mi familia, ¿cuál va a ser la educación? Y empezamos en una iglesia pequeñita y empezó a crecer en ese pueblito de muchos campesinos. También alguna gente de ciudad, pero la mayoría eran campesinos. Y fuimos como aislados de toda influencia, ya sea del mundo como de iglesias cristianas. Recuerdo, estaba contándole a los pastores que tuve un encuentro con Dios muy fuerte. Desde los 10 años que ministraba en la iglesia, era la líder de alabanza. Ya amaba al Señor desde muy pequeña, junto a la familia. Pero a los 12 años tuve un encuentro tan espectacular con Dios cuando mi papá me estaba retando, muy de pastores antiguos, ¿no? Que retaban delante de los demás para enseñarle a los otros. Entonces, hijita, no sé qué, suba al segundo piso. Y mientras yo iba subiendo, que me avergonzó delante de mucha gente, estaba creciendo en mí recién los primeros rasgos de rebeldía cuando empiezan. Yo eso que me consideraba una niña obediente, pero ya estaba como entrando el orgullo de preadolescencia. Y cuando voy subiendo, el Espíritu Santo me estaba esperando, porque después de haber dicho mucho rato, te odio, papá, te odio, por el enojo y la vergüenza que pasé en ese momento, viene el Espíritu Santo sobre mí, me aplasta y tengo un encuentro con Él súper lindo. Mis papás dicen que yo me ponía a orar, como que Dios puso dentro de mí el deseo de orar por muchos años sin parar, de rodillas, como se hacía antes, ¿no? Al lado de mi cama en la noche. Y mi papá dice que todas nosotras nos estábamos orando juntas, aunque yo no las veía. Yo estaba con mis ojos cerrados, media hora. Y mientras estaba en eso, creo que muchas veces mis hermanas estaban ahí tratando de orar y se quedaban dormidas y las iban sacando. Y el Señor empezó a hacer algo muy lindo en la familia. Ayer les conté algunas de las cosas que sucedieron, pero tenemos un montón de historias.
Y estoy tan feliz de que el Señor conecte estas realidades tan sencillas con lo que ustedes han vivido desde años. Y estoy muy emocionada de lo que el Señor ha hecho con sus pastores, en la familia de sus pastores, las historias que han tenido con ustedes también. Y cuando veía el video me puse a llorar porque veo la fidelidad de Dios en estos intentos que ellos han tenido toda la vida de tener temor delante de Dios. Porque no se trata de perfección. Ninguno de los pastores jamás vamos a ser perfectos, nunca vamos a llegar como a satisfacer tu medida, nunca. Pero ver pastores que con devoción intentan una y otra vez hacerlo a la manera de Dios y no a la manera del sistema, a ir en contra de la corriente, eso vale oro. Vale oro que tú veas pastores que no traten de imitar, que no tratan de copiar. Vale oro que tus pastores, ellos amen profundamente al Señor. Y yo he podido percibir tanto eso en sus hijos también. Y estoy muy feliz que el Señor nos haya confiado a venir a esta casa. Sí, en este país, y que el Señor haya querido que en esta casa hagamos como un pacto de amor, una relación de familia. Yo creo que mis papás se sentirían muy identificados con ustedes. Y así creo que todos ustedes como hijos de la casa están siendo entrenados con un temor delante de Dios, con un amor por el Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Se sabe que esta casa no está repitiendo, sino que es algo que están viviendo hace muchos años, que están conquistando la pureza, lo genuino. Y eso vale oro. Así que si estás aquí, nunca pienses que estás de paso como un forastero, como que estás tratando de succionar algo para después tener algo propio. Plántate en una casa para siempre. Vive como una relación de pacto para toda tu vida. Si alguna vez Dios quiere enviarte a algún lugar, que sea en ese momento que Él despierta el deseo, y lo va a despertar junto a tus pastores, el deseo. Pero si tú estás en un lugar y desde que estás, siempre estás pensando que estás de paso, hay algo extraño en tu corazón que tiene que ser purificado. Así que yo creo que de esta casa van a salir muchos hijos enviados y que viene un tremendo, como decía Cris ayer, una nueva temporada se está marcando. Se ve mucho que hay como que hubiera habido un espacio estos días, algo se abrió más fuerte del Espíritu Santo. Una nueva temporada. Y porque es así. Dios, cuando nos lleva a un tiempo de humillaciones, porque Él nos va a impulsar. Y hoy quiero hablar, voy a tratar de ser fiel a lo que los pastores tuvieron en su corazón, y sobre mirar al Cordero. Era adorar al Cordero, ¿no? Ya, pero algo por ahí. Y es algo que ya he escuchado, lo estoy escuchando todo el tiempo y me doy cuenta que lo que voy a hablar es algo que ustedes ya vienen escuchando hace mucho tiempo, pero seguro que va a haber una porción pequeñita que puedo agregar a esto, pero es algo que seguramente están hablando hace mucho. Mirar al Cordero, la batalla por nuestra fascinación. ¿No? Sí, ¿no? Lo hablan mucho. Número 1, la batalla por nuestros ojos. Desde el principio el enemigo ha peleado por una sola cosa, que son nuestros ojos, ¿no? Porque de ellos depende nuestra devoción. Eva no cayó solo por tocar el fruto y comerlo, sino primero porque lo vio y lo codició. Y aquí está el verso en Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Así comenzó la batalla, una mirada desviada. Y hasta hoy el enemigo busca lo mismo, desviar nuestra mirada del Hijo, ¿no? Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Satanás sabe el poder de una mirada, por eso quiere distraernos, mantenernos ocupados, fascinados con las cosas temporales, ¿no? Es experto, mientras la hermosura de Cristo se desvanece dentro de nosotros. Y es un engaño, por eso que es el engaño de Satanás. Muchas veces creemos que estamos muy alineados y que estamos haciendo
muy bien las cosas, pero nuestro corazón, nuestros ojos se desviaron. Se desviaron, es como que tuvieran, se fijan las personas que tienen problemas en la vista, un ojo por allá y un ojo por acá. Es como que algo está siendo limitado en nuestra visión. Jesús explicó este principio con una claridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es la misma oscuridad? Eso es Mateo 6, del 22 al 23. La luz que entra por los ojos determina la condición de mi alma. Di eso, la luz que entra por mis ojos determina la condición de mi alma. ¿Lo ves, no? Lo que tú miras, lo que tú observas mucho tiempo, en lo que te concentras, entra, ¿no? Esta es la ventana del alma. Lo que te fascina, lo que tú más miras es en lo que vas a ser alimentado. Por eso el salmista exclamó, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz, ¿vemos? Luz, Salmo 36, 9. Y esto te puedo decir, podemos seguir viviendo nuestras vidas haciendo servicios religiosos, ejercicios espirituales, podemos aprender a hacer casas de oración. Ni siquiera te estoy hablando de que te compares con las iglesias religiosas. Compárate contigo mismo. Compárate con que incluso crees que estás en la última de la moda cristiana, cuando crees que ya sabes lo último del entendimiento cristiano respecto a las profecías, al cántico profético, de casas de oración, de los últimos tiempos, y nos imaginamos que estamos como en lo último, gracias Señor, estamos en lo último, y otras iglesias todavía están tan atrás. No, compárate contigo mismo, compárate con que tú sabes de la intimidad. Aún haciendo todas esas cosas, podemos no estar mirando al Cordero. Aún adorando proféticamente, yo acá, puede pasar, ¿sabías? Que puedo estar deslumbrada con la adoración. ¿A cuántos aman los ambientes de adoración? Cuando tú empiezas a adorar, estás pensando en Jesús, ¿cierto? Me voy a adelantar, pero estás pensando en Jesús, hasta que empiezas a percibir cosas. ¿Cierto? En tu alma sientes algo especial y a veces nos quedamos más estacionados en lo que estamos sintiendo que en seguir mirando a Jesús. Y es algo muy ilícito porque tú dirías, pero si yo estoy pensando en Jesús y Dios me tocó, si nos vamos a antes podríamos decir, y sentí un fuego en mi mano y quedé, ¡ay, el fuego! Y ya, Jesús se fue de mi mente. O cuando estábamos hablando con los pastores, cuando hubo mucho tiempo que nos caíamos de espalda, yo también me caí muchas veces y otras veces me botaron, como dije. Pero yo estaba ahí y no era mala la manifestación, sino que muchas veces esas manifestaciones, mi ser se desconcentraba del mismo Espíritu Santo o de Jesús que me estaba tocando y ya no lo lograba mirar a Él, ni tenía un encuentro con Él, sino que ya estaba más maravillada de lo que estaba experimentando. Entonces, hasta dentro de esto que tú sabes tanto de la intercesión, te puedes perder solo en los demonios. O puedes estar tan absorbida con las Escrituras, pero no tener encuentros con Jesús. Y te fascina porque realmente leer las Escrituras, hay algo de Dios que te toca, pero tú quieres ese algo solamente o quieres ser cautivado, que tu mirada sea cautivada en fascinación por Él cuando lees las Escrituras. Porque obviamente la gente que lee las Escrituras y las estudia, siente algo hermoso, ¿cierto? ¿Sientes algo hermoso cuando lees la Escritura? Pero no es lo todo. El leer las Escrituras es maravilloso, después voy a hablar más de esto, y es porque nos conformamos con las migajas de su presencia. Como estoy siendo un poquito tocado, le doy, pero ya mi corazón se apartó de contemplar a Jesús. Entonces, esta es una batalla espiritual. Dentro de los cristianos estamos hablando, la batalla por la devoción del corazón. El enemigo sabe que no necesita destruirnos, solo distraernos. Y el mandato es, miren al Cordero, ¿no? Esto está en Juan 1:29. ¿Lo leemos? Juan 1:29. Juan 1:29. Yo estoy mirando el de multimedia, ya está, qué rápido. Al día siguiente vio Jesús
Vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y la palabra griega, cuando se dice he aquí, ¿no? Tiene que ver con mira, observa, contempla con atención. Entonces lo que Juan está diciendo es: miren al Cordero, obsérvenlo con atención. No está diciendo solamente estúdienlo, tiene que ver con una contemplación activa. Y aunque el mandato es contemplarlo, que nunca se nos olvide que no lo podemos mirar por nosotros mismos. El ser humano no puede conocer ni buscar a Dios por sí mismo. Solo es posible porque Dios mismo toma la iniciativa de revelarse. Primero lo tenemos claro, ¿no? Cuando tú te acercas a Él y quieres contemplarlo, quieres poner tus ojos en la vida diaria, como en tiempos de casa de oración o en tu vida íntima en tu casa, cuando tú quieres concentrarte en Dios y contemplarlo, solo es posible porque Dios se te reveló. ¿Cuándo se te reveló primero? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios se te reveló? Cuando recibiste a Cristo, ¿no? ¿Pero por qué recibiste a Cristo? Porque Él se te reveló. Dios tuvo que despertarte. Eso lo sabes, ¿cierto? Solo pudiste recibir a Cristo porque Él te despertó, en unos segundos antes. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que ibas a ser su hijo y llegó el momento, no sé, ¿cuántos años tenías? 30, 25, 15, 12. ¿Recuerdas ese día? Bueno, Dios sabía que ese iba a ser el día. Un montón de veces habías escuchado el Evangelio. ¿Cuántas veces te habían predicado? ¿Cuántas veces habías escuchado música cristiana y todos estos locos o esta gente fanática? En Chile se dice canutos a los cristianos porque el primer cristiano evangélico fue una persona que se llamaba Canut, pero de manera despectiva. Oye, estos canutos. ¿Cuántas veces escuchaste y estabas así? O otros eran atraídos, ¿no? Eran atraídos así como, casi que me convences, pero no eras convencido totalmente. ¿Te acuerdas? Pero ¿recuerdas el día que sí dijiste sí? ¿Recuerdas cuando algo cambió internamente? Bueno, ese día fue la primera vez que se abrieron tus ojos. Fue el día que el Padre, unos segundos antes que dijeras que sí, con su llamado, ¡boom!, iluminó tu ser y tuviste la capacidad de mirar por primera vez a Jesús un poquito más como es. Y porque lo viste, pudiste decir, sí, lo recibo. Y a lo mejor no dijiste la frase, pero algo pasó en tu interior, una disposición de darle un sí a Dios. ¿Pero quién tuvo la iniciativa? Dios. ¿Y quién puso el sentir? Dios. ¿Y quién te alumbró? Dios. Si no hubiera sido por Él, no podrías tener capacidad de responder y decir, yo recibo a Jesús. O, sí, voy a la iglesia, con las palabras que fueran, como lo respondiste. Por eso que es importante que sepas, primero, que Él fue el que te buscó, no fuiste tú. No, yo estaba muy deprimida, estaba pasando un problema y fui a la iglesia. No, Dios hizo todo un escenario para que pudieras estar apta al momento que dijeras sí. Así que le damos el mérito a Dios, la gloria al Señor, de que Él fue el que te buscó. Y si no hubiera sido por Él, si Él no se hubiera revelado, siempre lo hubieras odiado, siempre hubieras estado opuesto a Él. Por más que decías, no, yo soy simpatizante, por la cultura católica, no muchos, sí, yo, pero no era el Dios verdadero, ¿sí? Era como un Dios que habíamos imaginado. Pero en el momento que le dijiste sí a Dios, ¿sabes cuándo fue? Cuando Dios te alumbró, cuando Dios se te reveló. Y esta es la pregunta, si el Señor alumbró tus ojos esa primera vez, que cuando volviste a nacer, ¿no? Porque Él alumbra con su llamamiento, ¡pum!, tú sacas toda oscuridad como del pecado original que teníamos, logramos ver al Señor, Él nos regenera y luego decimos sí. ¿Por qué aún así con ojos abiertos nos distraemos todo el tiempo? Porque ya están abiertos nuestros ojos. Porque para seguir mirándolos necesitamos todavía de la ayuda de Él. Todo el tiempo necesitamos depender de que Él se nos siga revelando, si no, nunca podríamos hacerlo por nuestras fuerzas. ¿Lo reconocemos? Di esto, reconozco que no tengo la capacidad de buscarlo aún ahora con ojos abiertos, si no fuera porque Él toma la iniciativa
de revelarse a mi corazón. Cuatro, los medios para contemplarlo. A ver, ¿quién me puede nombrar medios para contemplar al Señor? Los típicos, ¿no? Que nos hablan las Escrituras. Medios. Las Escrituras, la comunión en la congregación, la oración, el ayuno, ¿cierto? Esos son los medios de gracia que Dios nos da en las Escrituras para contemplarlo, para conocerlo. Yo voy a hablar muy poquito acá. Las Escrituras, como lo venía hablando hace un rato. ¿Cuántos estudiosos hay de las Escrituras acá? Levanten su mano. Todos, todos. Voy a cerrar mis ojos. Pero ¿cuántos aman las Escrituras, cierto? Hay gente que ha estudiado teología, no sé cuántos han estudiado teología acá, pero hay gente teóloga que nunca ha conocido a Cristo. Tú puedes estudiar teología porque no hay cosa más fascinante que estudiar las Escrituras, pero aún así no conocer tanto a Cristo. Y hay incluso gente que ni siquiera ha nacido de nuevo, pero es tan fascinante el libro que hay algo de vida, no hay nueva vida, pero hay tanta vida que sale por fuera como una influencia externa que lo sigo estudiando, lo sigo estudiando, lo sigo estudiando, pero no necesariamente recibí a Cristo ni volví a nacer. Ahora, si ya estoy en Cristo y soy su hija, soy su hijo, ¿te ha pasado que te maravillas por las Escrituras, pero aún así no teniendo un encuentro con Dios? ¿Te ha pasado que estoy leyendo el libro de Proverbios y aunque debería ser que Dios me impactara y que yo abriera mi corazón y pusiera mis ojos en Él para que Él me alumbrara los ojos y lo pudiera ver, muchas veces lo estudio? Busco un libro de estudio, empiezo a decir, por ejemplo, quiero estudiar sobre los últimos tiempos, está Daniel, está Apocalipsis, qué otros versículos me hablan, qué otros profetas me hablan de lo mismo, y estoy maravillado, y es lindo, pero me quedo en ese lugar superficial cuando podría ser cautivada aún más por su presencia, al punto de quedar completamente fascinado. Entonces puedes hasta ser un muy estudioso y estudiosa de las Escrituras y pasar por alto el contemplar hasta la fascinación, hasta que el Señor se haga el todo en tu vida, hasta que quedes completamente asombrado. ¿Y cuántas veces te ha pasado esto? Tienes una disciplina de la palabra, pero no necesariamente te encuentras con el brillo de Dios en el rostro de Jesús. Cada historia, escúchame, lo contemplamos en las Escrituras porque cada historia, cada profecía, cada salmo apunta a Cristo, a su persona. Desde el Edén, donde la promesa del Redentor fue declarada, hasta el Apocalipsis, donde el Cordero reina sobre el trono, toda la Biblia revela la gloria del Hijo. Y para los que están diciendo así en su mente, ¿y qué onda el Padre? ¿Y qué onda el Espíritu Santo? No, obviamente. Y la gloria del Hijo es lo que refleja del Padre. Nunca le quitaríamos el mérito al Padre. O sea, si tú conoces al Hijo, si tú te fascinas por el Hijo, es porque estás viendo la imagen del Padre. Y es el Espíritu Santo el que lo hace posible. Los santos de la Biblia lo anhelaron, lo esperaron y lo buscaron. ¿Te acuerdas de Abraham cuando vio su día y se alegró? ¿Te recuerdas Moisés cuando pidió ver su gloria? Isaías lo vio exaltado en el templo y, como decía el pastor, fue a Cristo. Es muy fuerte. Quiero que me nombres pasajes de la Biblia donde viste a Cristo y que tú antes pensabas que era el Padre, sin quitarle ningún mérito al Padre, sino que solamente que estamos hablando de lo que el Padre quiso, que su gloria fuera depositada en el rostro de Cristo. Dame más pasajes de la Biblia, historias donde tú pensabas que era el Padre, pero era Cristo que apareció algunas veces en el Antiguo Testamento. El cuarto hombre. ¿Recuerdan de la historia? De los amigos de Daniel que estaban en el fuego y hay un cuarto hombre, decían, que se asemeja como un hijo de hombre. ¿Quién era? Cristo. Porque al Padre nunca nadie lo ha visto. Entonces, cada vez que apareció, o el ángel de Jehová, la mayoría de las veces, un 80% de las veces que en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, es Cristo. Un par de veces fue no, pero la mayoría de las veces fue Él porque Él se dejaba que lo adoraran.
Y no solamente por eso, sino que en el Nuevo Testamento los apóstoles y Jesús mismo decía, sí, estaban hablando de mí. Y era el ángel de Jehová. A ver, denme casos del ángel de Jehová cuando era Cristo. La nube era Cristo. ¿Recuerdan lo que dice el Nuevo Testamento? Que la nube era Cristo. El varón que se le apareció a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién era? Cristo. A Manoa, el papá de Sansón, se le aparece, ¿no? Un ángel. Y estaba Manoa con su esposa antes de nacer Sansón. Y él lo que hizo, me da mucha gracia, lo que hizo él, se mete en la llama de fuego porque Manoa y su esposa hacen un altar, porque sabían que era un hombre de Dios, pensaban que era un profeta. Vamos a hacer un altar para Dios. Y mientras lo estaban haciendo, el ángel se mete adentro de la llama. ¿Y qué hace? Mira cómo Él se interesa por nosotros, Cristo, ¿no? Y se mete a la llama y desaparece. Y Manoa dice, ¡ah! Era Dios, vamos a morir. Y la esposa, tranquilo, tranquilo, no vamos a morir, o si no, Él no nos hubiera dicho nada de lo que nos dijo y no hubiera permitido que ofreciéramos este altar. ¿Cuántas veces Cristo apareció de manera encubierta en el Antiguo Testamento? Pero era Él. A ver, nómbrame un par de veces más. Cuando comieron con Abraham, ¿recuerdas? Que cuando iban a ir a Lot después, y habló Moisés con el Señor. ¿Y el Señor quién era? Cristo. Esas cosas a mí me impactan. Algo produce en tu ser cuando empiezas a ver a Cristo en las Escrituras. Algo te pasa cuando lo viste en el Antiguo Testamento. ¿Para qué decir en el Nuevo? Está lleno. El Señor se le plació hablar del Hijo. Pero en el Antiguo Testamento vemos la gloria de Jesús y también lo vemos en esto, porque todos estos hombres de Dios, desde Abraham, todos, Jacob y los profetas, Isaías, Ezequiel, David, desearon al Mesías, ¿recuerdas? Y profetizaban que iba a venir como un retoño, que iba a venir el Mesías, el Hijo del Hombre, iba a venir, va a hacer justicia. Y muchas veces vemos a David haciendo salmos donde hablaba de dos Dios. El Señor le dijo a mi Señor le dijo al Señor. Entonces, él podía ver Padre, Hijo. Podemos ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuántas veces los santos que están en la palabra, los que escribieron, los profetas, vieron a Jesús. Así que todas las Escrituras nos hablan de este Jesús, pero muchas veces nos podemos perder en un estudio fascinante sin estar cautivados por la gloria del Señor en el Hijo. Yo lo puedo reconocer. A veces estás estudiando las Escrituras muy superficialmente, casi como los panes de vida están acá, existen acá. En Chile es como unas cajitas que tienen como muchos versículos. ¿Existen acá? ¿Existieron alguna vez? Y es como, o si no, ahora las aplicaciones, tú estás viendo el versículo del día, está súper bueno, pero es como mi cápsula para mí, ¿no? Para que me ayude para mí. Hay algo de consuelo, que también obviamente las Escrituras me son de bendición a mí, pero el enfoque de contemplar al Señor en las Escrituras a veces está muy distante de nuestro corazón. Debo meditarla, debo masticarla, debo saturarme de las Escrituras hasta ver al Hijo brillar en cada página. Y la oración y el ayuno tiene que ver con lo mismo, por más que hay una parte en la oración y en el ayuno que es para nuestra necesidad y para orar por otros, incluso sumergirme en el plan de Dios. ¿Qué es lo principal de la oración y el ayuno? Encontrarme con el rostro de Cristo. Él es el pan. Es como cuando vemos que la gente se le acerca a Dios solamente por los panes y los peces, por los beneficios, pero si yo logro encontrar en la oración mi mayor deleite, mirar la faz de Jesús, poder fascinarme con su presencia, si logro encontrar ese deleite, todo lo demás en la oración va a ser ordenado.
Las disciplinas espirituales sin aprender a contemplarlo terminan trayendo desilusión o confusión. ¿Has visto gente que después de haber sido muy estudioso y gente intercesora se enfrían igual? Y que interceden, me levanté a las 3 de la mañana, oran horas, pero aún así no tienen encuentros con Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Te fijas? Gente que tiene don de intercesión y tú oras apenas 10 minutos y los miras, wow, este es un gran hombre de Dios. Pero capaz que los ves chismosos, se quejan de sus pastores, se quieren ir y esa gente ora y ora. Porque, ¿cómo estás orando? Puedes tener una disciplina muy desarrollada o un don de oración sin aún contemplar a Jesús. O lo contemplas pero muy superficialmente, que no alcanza a ver un cambio interno. Y por eso termino diciendo, ¿qué produce la contemplación? Contemplar a Jesús es mirarlo, ¿no? Es conocerlo, es mirarlo hasta que me fascine el mirarlo. Y es algo muy del espíritu, porque ya te dije, a través de las escrituras, a través de la oración, a través del ayuno. En el ayuno se muestra mucho esto de te extraño Dios, dejo de comer mis comidas que me encantan. ¿A cuánto les gusta comer? Y Dios sabe, a Él también. Él diseñó el deseo de comer y en el cielo vamos a comer. Me recordé cuando estaba en el instituto bíblico, cuando era chica, yo empecé como a mis 20 años a estudiar en las asambleas de Dios en ese tiempo. Y lo primero que le pregunto a un teólogo cuando estaba hablando de la glorificación de los cuerpos, ¿y vamos a comer? Y todo el mundo se reía, todos. Como, qué pregunta más superficial. Como esas miradas que veo de repente como, qué superficial que está hablando esa persona. Y todos riéndose, pero yo creo que siempre habían querido hacer la pregunta y yo no tuve ningún problema. ¿Y acaso no vamos a...? ¿Y cómo Jesús cuando resucitó comió pescado y estaba ahí, que no sé qué, bla, bla, bla? Y no es que vamos a tener el mismo cuerpo que Él. Sí, Sandrita, me dijo el profesor. Lo más probable es, obviamente, que comamos no por necesidad, sino por placer, por algo. Cristo mostró con su cuerpo glorificado la primicia de todos los que van a resucitar y no tuvo ningún problema con comer. Y yo decía, sí, gracias, señores. Y me imagino Él siendo el que cocina más espectacular del universo, los sabores que nunca hemos podido disfrutar. Perdón por eso tan vano. Pero quiero decirte que el poder de la contemplación es tan poderosa. No quiero que parezca místico, por eso ahora te voy a dar como cosas más prácticas. Pero cuando contemplo a Cristo, esto pasa. Tengo que ser intencional. Por ejemplo, en las Escrituras. Voy a leer las Escrituras. Señor, dime, ¿qué tengo que leer? Ya. Tengo un sentir en mi corazón de leer Juan. No sé, Señor, quiero leer algo. Y se te viene a la mente Juan. Bueno, vamos a empezar. Empiezas a leer Juan, algunas cosas no las entiendes, de repente encuentras medio aburrido, medio monótono, pero sigues ahí. ¿Cuál es tu parte, querido? Tu parte que Él te dijo Juan, aunque tú no creías que te estaba diciendo Juan, le quisiste creer. Te quedas leyendo Juan. No sé, lees el primer capítulo y con ese primer capítulo te quedas toda una semana. ¿Y qué haces? Lo vuelves a leer, lo vuelves a leer. Meditas sobre eso. De repente, ¡pum!, tu mente es iluminada por el Espíritu Santo. El espíritu de la revelación. En esa espera de no estar así como leyendo, sino como que agarro un capítulo, lo leo, lo vuelvo a leer, pienso en él, lo escribo en el techo, lo escribo en el espejo, lo pongo en alguna parte, hago notitas, todos los versículos los aparto, vuelvo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es mi parte, es como muy sencilla, es como más casi de niño. Pero Dios, por meditarla y estar pensando en ella, medito. No es como que, ay, yo sé meditar y sé masticar. No, yo estoy intentando, es mi parte más sencilla. Y mientras hago eso, a Dios se le place de repente alumbrar los ojos del Espíritu y quedo cautiva. Y ahí comienza la contemplación verdadera, que tiene que ver con la fascinación, donde el Señor me muestra la gloria del Señor en el rostro de Jesús. Amén. La contemplación no es un esfuerzo humano, como te dije, es una revelación, no es mirar con los ojos naturales, sino con los ojos del corazón iluminado. El Espíritu Santo, en su ternura,
Mira esto, me permite ver al Hijo como realmente es. Hermoso, manso, poderoso y compasivo. Por fin. Por fin, ¿cuántas veces lo estoy intentando? Y ahí digo, qué linda la palabra. El Señor parece que me dijo que es bueno. ¡Pum! Hoy día es 26 de octubre, me voy. Pero si te quedaras más, y si no solo leyeras, cuando tú lees solamente y te vas rápidamente de ese lugar, es como que cuando te dan una comida, ¿a cuánto les gusta comer otra vez? Y si te llevaran a un lugar donde la comida es deliciosa y que tiene muchos, que la sopa o la ensalada al principio, que después un plato fuerte, que el postre, el solamente leer e irme rápidamente de la contemplación en Cristo es como comerme el primer bocado. Y me fui y estamos desnutridos. ¿Hace cuánto tiempo? Pero si yo me quedara y empezara a enamorarme del Señor, de las Escrituras, y me quedara como un niño intentando, ¿qué dice, Señor? ¿Qué tenía que decir esto? ¿Qué es, Señor? Lo voy a anotar. ¿Qué es lo que es que el Señor sea mi pastor? ¿Qué es? ¿Qué es? Y en esa búsqueda, en esa espera, que esa es la parte que yo hago. Esa intención de quedarme en un capítulo toda una semana, algunos hasta un versículo, pero ponte tú un capítulo. Eso de querer. Mira, esto es aparte de los estudios que hacemos con libros, que somos súper disciplinados. Estoy hablando de las escrituras así puras, sin ningún libro que te ayude. Si me quedo más tiempo, ¿cuánto más Dios explotaría dentro de mí su revelación? Si empezaras a comerla con hambre como niño, masticar, y lo sabemos, ¿no? Que la vaca tiene 4 estómagos y que el pastito va pasando por todos los estómagos y vuelve a la boca de nuevo. Eso es lo que quería decir en el original. Y ahí estoy. Y parece místico porque, ¿qué es meditar? ¿Es un ejercicio? No, es pensar, es pedirle, Señor, ¿qué es esto? Como un niño, volver a leerlo, lo escribo. ¿Qué significa esto, Señor? Hasta que explota en tu cabeza la revelación de Jesús. ¿Y qué pasa cuando estás ahí? Que te permite ver al Hijo como realmente es, hermoso, manso, poderoso. Por fin tus ojos son alumbrados. ¿Cuál es el fin de las Escrituras? Sino quedarme fascinado por Él, tener un encuentro con Él. ¿Hace cuánto que nuestro ser está raquítico? El alma fue diseñada para deleitarse en lo glorioso. Y ese deleite alcanza su cima cuando los ojos están fijos en Jesús, porque no hay cosa más gloriosa y placentera que mirar a Jesús. En ese lugar el amor deja de ser una doctrina y se vuelve una experiencia viva. Y algo sucede, porque no solamente sucede, mira acá, estoy en la oración, después de haber leído la Escritura, ¿no? Varios días yo oro, Dios, ¿qué es esto? Muéstrame, por favor. Y de repente el Señor empieza a mostrar pecados en tu corazón, que tienes que arrepentirte. Con ternura Él lo hace, no es acusación, expones tu corazón delante de Él. Y ahí estás en Él, siendo vulnerable en la oración o en el ayuno, dejando las cosas que tanto te gustan por Él. Es una manera tan sencilla, tan burda de hacerlo, porque es torpe lo que hacemos, pero el Señor ama esos intentos. Y mientras lo hacemos y creemos que somos súper incapaces, no que somos profesionales, sino que realmente siempre es tan sencillo lo que estamos haciendo para Él. En ese corazón de sencillo, de repente Él se aparece a nosotros, nos cautiva, nos fascina y tenemos las experiencias más espectaculares. Podría decirte mucho más que te lo voy a decir, pero quiero decirte que este es el fin, que te deleites en Él. ¿Te parece poco? ¿Te parece que necesitamos muchas más cosas? ¿No crees que este es el fin? ¿Que sientas placer cuando lo ves? ¿Que lo puedas conocer? ¿Que vuelvas a quedar asombrado por su presencia? Solamente por Él, y que se desvanezca todo tu ser mientras lo ves y se desvanezcan todos tus deseos de reconocimiento, todas tus ambiciones ministeriales, todas tus ambiciones económicas, todo deseo de tener un título, todo deseo de ser especial para los demás, y de repente todo se desvanece cuando miras su belleza. ¿No crees que es el fin mismo, Él mismo, Jesús, revelándose con toda su belleza? Pero aún así pasa algo más, que Él también se deleita en mí. No debería, con que yo me deleitara en Él podría ser suficiente,
pero Él quiere deleitarse en mí. Él quiere que yo sepa que Él se deleita en mí. Escúchame, no es obligación que Él se deleite en ti. No es obligación que tú sientas que Él disfruta tu adoración, no tendría por qué hacerlo. Todos esos obvios nuestros, como es obvio que Él disfruta de mí, no es obvio. Él decidió disfrutar la adoración de una criatura tan sencilla. Él disfrutó, quiso disfrutar que esa canción que le canta y que nosotros creemos que cantamos tan bien, pero debemos cantar súper mal a comparación de lo que Él tiene en el cielo. Pero Él decidió decir, me gusta muchísimo. Fue una decisión de Él, porque para Él, imagínate quién es Dios trascendente, no hay nada que pudiera sorprenderlo. Pero Él te dice, yo decido que me guste tu adoración. Yo decido que me gusta cuando te arrodillas e intentas acercarte a mí con todo lo torpe que somos o todas las veces que queremos arrepentirnos por estas desviaciones del corazón, porque no es que seamos puros realmente. ¿Cuándo tuviste la última vez un pensamiento impuro? Y no te digo de inmoralidad sexual, aunque también puede ser, ¿no? Sino de cualquier cosa impura. Yo hoy, el otro día voy a ser muy sincera, fuimos a visitar la tumba despiértate tú que duermes, a los que se están quedando dormidos. El otro día estaba, para que te alumbre Cristo, y entramos a la casa de esa. Dígalo fuerte. Eso. La conocen, ¿no? Donde empezó lo del avivamiento de Azusa. Y entonces estaba adentro, algo muy chiquitito. Y yo dije, voy a grabar porque esto lo quiero subir y quiero salir aquí. Estoy tocando en el teclado. Viste que hay una mujer que es la esposa de William. Ella no sabía tocar y fue llena del Espíritu Santo y tocó ese piano que estaba ahí. Mientras lo estaba tocando, vino el Espíritu Santo y habló en lenguas y empezó todo un movimiento. Y yo decía, ¡qué increíble! Y aunque yo sí amaba al Espíritu Santo en ese momento, lo amaba profundamente y lloré un montón cuando estuve en esa casa, no porque, estoy en la casa del avivador, sino porque se podía experimentar que Dios hasta deja lugares tocados por Él. Él se le plació, como lo hace en Israel, y como lo hace cuando hay una iglesia que tiene altares de adoración y algo cambia en los alrededores. Él también toca, por algo nos hizo con cuerpos, si no seríamos fantasmas, ¿no? Entonces sí experimentaba, pero mientras estaba ahí, de repente me empiezo a arrepentir. Lloraba arrepintiéndome, decía, Dios, perdóname. Esta oración la he tenido muchas veces, pero la volví a tener ahí. Por querer usarte para mi beneficio. ¿Y cuántos te han usado así? Y empezaba a pensar cómo terminaron ellos. Y cómo terminó Kathryn Kuhlman, que también estaba ahí su púlpito, ¿no? Y yo decía, ¿cómo terminaron ellos? Perdón, Señor, enséñanos a honrar tu presencia como el bien supremo y no a usar tu presencia para beneficio de nosotros. Cosas tan pequeñas como, y ahí yo estoy siempre, subo esta foto, no la subo, subo esta foto, no la subo. Y lo que quiero decirte es que no soy perfecta, mi corazón muchas veces está impuro. Pero algo que Dios se agrada es todas las veces que yo digo, qué horrible mi corazón, qué espantoso. Saca la desviación, saca todo esto que me distrae de la fe sencilla en el Señor, que solo Él sea reconocido. Y yo creo que eso es lo que le gusta a Dios de mi corazón, no que no existan pensamientos terribles. ¿No? ¿Crees que tenemos que volver a la devoción sencilla? ¿Crees que tenemos que dejar de escuchar a la serpiente? Incluso en estos días, ¿cuántas veces por día comparándonos con otros, queriendo que alguien nos vea? Esa ambición tan asquerosa dentro de nosotros porque nos vean. Todo el tiempo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa misma, el hombre con la mujer con el hombre. Y el Señor te dice, vuelve a poner tus ojos en mí. Y ahí yo estaba llorando mucho. Traté de disimular lo máximo posible en la casa, pero era, perdóname, Espíritu Santo, por favor, mi horrible corazón. Y parece tan ridículo, ¿no? Llorar por una foto que me quería sacar, pero es como, qué lindo cuando Dios puede exponer tu corazón, es una muy buena noticia. Si no está asistiendo eso, mi hermano y hermana, es porque tu corazón está un poquito dormido.
Si hace rato no sientes la tristeza del Espíritu Santo dentro de ti, dime qué está pasando contigo. Si hace rato no hay quebranto en tu corazón y que tú ya lo dejaste, no, si Dios me perdona, obvio que Dios te perdona, pero si hace rato que tienes esa, no, Dios me perdona, Él es mi amigo, jaja, y todo, y que también lo es, y hace rato no sientes esto diario de como un quebranto, no culpa, no acusación, sino como el quebranto de cuando ves las pequeñas inclinaciones y no te expones delante de Él, algo está dormido. Algo se saturó, algo se apagó, alguien te habló. Y llega el momento en que el Señor, otra vez, así como lo hizo al principio, irrumpe dentro de ti, te tiene que despertar. Pero no solamente pasa esto, sino que mientras lo contemplo, y esto lo sabemos, 2 Corintios 3:18, ¿no? Lo sabemos de memoria. Mientras contemplo al Señor, como en un espejo, esta gloria, ¿cierto? Me voy convirtiendo en esta misma gloria que estoy mirando, lo estoy parafraseando. Mientras yo contemplo la gloria del Señor como en un espejo, yo voy siendo tornado o tornada o cambiada en esa misma imagen que contemplo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es mi primer beneficio por contemplar? Y el más importante, Cristo mismo. Conocerle, fascinarme otra vez, volver a enamorarme de Él. Estar completamente... Dime si te sientes asombrado por Dios. Quiero que levantes las manos si últimamente te sientes asombrado, que eso lo tienes aquí a flor de piel, mientras caminas en el centro, mientras estás en el... Gloria a Jesús, eres hermoso. Eres hermoso. Y agachas tu cabeza y lo ves en todas partes. Dime si estás así o dime si otra vez estás dormido, sin asombro o un asombro una vez al mes. Y te has acostumbrado a no estar asombrado por Dios. Y te has acostumbrado a vivir con las migajas de su presencia. Cuando el Señor quería que todo el tiempo vivieras fascinado por Él. Así que el primer beneficio, que no era obvio, era que pudieras experimentarlo, que pudieras mirarlo. Lo segundo, que Él quiera disfrutar de tu adoración. Y lo tercero, que Él te transforma. Y hay algo muy hermoso de esto que yo siempre hablo, que desde niña, como estuve en Cristo, era obsesiva en mi arrepentimiento diario. Me había ido al otro extremo. Como yo había aprendido desde pequeña que entre más luz veo más oscuridad. ¿Cuántos escucharon eso? Entre más luz de Dios, estás más cerca de su luz, entonces puedes ver más lo feo que hay en ti. Y yo lo había escuchado. Entonces me hice experta en eso. Y tenía mis cuadernitos, ya, ¿qué más hice hoy día? Esto. 50 cosas feas, no sé. Y ahí yo estaba llorando por cada una de ellas, siendo muy específica, y no solamente eso, sino que tenía que dolerme demasiado. Y si no me dolía, me autodolía, hacía que me doliera, hasta el punto de, no sé, quedar así como, cuando yo ya sentía que llegaba al punto máximo de dolor, listo. Ya, gracias, Señor. Y ahí me paraba y podía recién ministrar o servir o ir o disfrutar un paisaje. Escucha, cuando yo había tenido un problema con alguien, mi papá había tenido un pensamiento, despierto así, a la gente que se está quedando dormida. Cuando yo había tenido un pensamiento en contra de mi papá, por ejemplo, porque mi papá había sido injusto como esa vez, ¿no? Mi papá es maravilloso, pero tuvo algunas crisis. Y cuando él me trató así, y algunas veces yo tenía rabia, y yo le pedía perdón a Dios, pero no de la manera que yo pensaba que se le tenía que pedir perdón, ni había sufrido tanto por lo malo que había pensado. Yo podía irme con mis papás a la playa y yo no lograba disfrutar el atardecer. Y yo caminaba y no podía disfrutar el helado que me compró mi mamá, ni hablar con mis hermanas. No podía hasta poder hacer todo este ritual de dolor. Y cuando después yo empecé a ministrar la alabanza, yo tengo muchos ejemplos. Porque como te dije ayer, desde los 10 años, no sé si se los dije, desde los 10 años soy líder de alabanza en mi iglesia. Así que toda mi vida ha sido estar ahí en el piano. ¿Sabes cuántas veces me peleé, no? Con mis hermanas. ¿Cuántas veces después cuando me casé en mis primeros años había discutido? ¿Sabían que los pastores también discutimos?
Entonces, yo estaba más con una esposa que opina. Entonces, yo estaba, recién el Ariel había hecho algo horrible hacia mi persona. Mi esposo es el pastor, ¿cierto? Ya, entonces, yo estaba ahí y me tocaba ministrar. Y nosotros no teníamos auto todavía. Estábamos recién estoy hablando de hace 13 años atrás. Y ya estábamos ahí, recién peleamos, chiquitito, una discusión, ¿no? Y teníamos 4 cuadras apenas, 5 cuadras a la iglesia, caminando. Yo tenía que empezar a ministrar la alabanza, no tenía como él el tiempo que puede usar la adoración para arrepentirse, yo no, tenía que de una, entonces era injusto. Porque yo le decía, es injusto, amor, porque tú tienes por lo menos 40 minutos para, con razón, él se iba así, tranquilo. En cambio que yo, entonces después decía, perdóname por lo que te dije, te perdono, aunque él no me dijera nada, te perdono por lo que me dijiste, yo te pido perdón, y yo por dentro con rabia, pero ¿por qué no me pides perdón? Y así estaba todo el rato en el camino. Era terrible, porque no lograba comenzar a disfrutar. Ahora, ¿qué te quiero decir? Porque hay un equilibrio, obviamente, que el arrepentimiento diario, como te dije hace un rato, es tan importante. Es tan importante escuchar al Espíritu Santo que te guía al arrepentimiento y que Él te diga de qué tenés que arrepentirte. No tu lista mental, ¿no? No justicia personal. No creer que por el arrepentimiento tú eres digno de estar delante de Él. Eso era lo malo en mí. Pero sí es muy bueno exponer tu corazón todo el tiempo y estar sensible a lo que desvía tu corazón. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó cuando el Señor empezó a tener un encuentro conmigo respecto al arrepentimiento? Tengo tantas historias sobre esto, pero solamente te digo esto. Que mientras yo estaba tocando el piano, yo decía, no alcancé. Cuando empezó a salir el WhatsApp, yo le decía de nuevo, perdona, ahora sí, de verdad, perdóname por el WhatsApp, ¿no? Ya hasta llegar. Y entonces yo estaba ahí, oh, qué fue loco. Y el Señor estaba así, espérate Dios, ¡pum! Y me invadía con su presencia, todavía no, Dios, todavía no llego al punto de lo que tú te mereces. Y yo estaba ahí, y Él me invadía con su amor y decía, pero que no puede ser. Y yo empezaba a balbucear, y empezaba a ver su belleza y su santidad, y ya no lo lograba, santo, 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 porque yo quería cantarle canciones como, sería como un pájaro herido, o una canción como, sumérgeme, o algo que tuviera que ver con la rendición, no todavía con eso tan sublime. Y Dios es así. Con tus pequeños intentos de acercarte, Él corre. No lo necesita todo. No te preocupes, porque cuando Él quiere tener largas horas de conversación y quebranto, las va a hacer igual. Pero no te preocupes, Él solo necesita tus pasos torpes corriendo, que estás regresando y Él ya viene corriendo a abrazarte y a besarte. Y mientras Él hace eso, en su presencia, que tú estás siendo fascinado por Él y que tu corazón se quebranta, el Espíritu Santo imprime la misma imagen que estás viendo dentro de ti. ¿Por qué te dije todo lo que te hablé del arrepentimiento? Porque sí me arrepiento todos los días, pero lo que más me ha transformado ha sido no dejar de fascinarme por su presencia. Lo otro es muy necesario, pero más cambié cuando empecé a deleitarme en Él y a decir, recibo su amor aunque no lo merezca, porque eso es humildad, cuando tú le adoras aunque te sientas sucio, cuando entras a su casa a comer en su presencia, aunque todavía es como un bebé que está con pañales sucios y estás ahí, no merezco, y los pastores dicen, levante su mano, el Señor es digno de su adoración, no piense en la acusación, y tú te lo sabes desde que eres chico, pero sigues ahí, no lo voy a adorar, necesito limpiarme primero. Igual que los católicos, ¿no? Decimos que no, pero es lo mismo, porque estamos ahí queriendo como hacer un rito hasta que nosotros creamos que es el momento apropiado para darle lo que Él merece. Y llegó el momento que tú vas a contemplar al Señor aun cuando no diste la medida. Y llegó el momento en que tú vas a decir, yo pertenezco a la casa de Dios, pertenezco al lugar de su presencia, me es permitido contemplar, porque escúchame, nunca estás súper limpio, ni cuando le pediste perdón 3 horas. ¿Quién te dijo que damos la medida? Jamás. Aun cuando te sientes súper santo por 40 días que ayunaste, jamás es como trapos de inmundicia delante de Él. Así que todo lo que tú consideras de limpieza, aunque Dios se agrada de esos intentos, si Él mira a Dios objetivamente, nuestro corazón está totalmente impuro igual.
Así que es mejor que des el primer paso de arrepentimiento. Si Dios permite que tú te arrepientas mucho rato, genial. Pero si apenas dices las primeras palabras con todo tu corazón y Él te invade con sus abrazos y su presencia, por favor, déjate amar. Porque hasta que no te dejes amar no va a haber transformación. Porque hasta que tú no creas que solamente su presencia y su rostro son los que te transforman y quieres hacerlo a tu manera, vas a ser un enano, voy a ser una enana. Pero hasta el momento que yo diga, Dios, aquí sucio, totalmente sucio, sentado en tu propia mesa. ¿Sabes cuántas veces he tenido que hacer este ejercicio? ¿Cuántas veces? Tengo un recuerdo con mis hermanas, estábamos en Córdoba ministrando. Yo ya estaba mucho más santa. Yo ya estaba mucho más sana como hija, mucho más sana. No sé qué año habrá sido, unos 15 años atrás. Y estábamos ministrando en una conferencia de muchas mujeres en una iglesia muy grande en Córdoba. Y mientras estábamos ministrando, yo había discutido, no sé con quién, chiquitito, no, creo que había tenido un mal pensamiento, ya, un mal pensamiento, no sé si envidia, comparación, algo feo. Y había terminado discutiendo un poquito con mi esposo. Yo estaba acá arriba, ante las hermanas Galmes, pues nosotros somos 7, que las 7 ministramos. Entonces yo estaba ahí y no lograba. Vino de nuevo el acusador en mi cabeza. Estaba volviendo eso que yo había conquistado. No puedo adorar, no puedo disfrutar este momento. Y mientras yo estaba así, de repente veo una visión. Y la visión era que yo me metía dentro de la casa de Dios y me ponía en el sillón. ¿Cómo se llaman los sofás? No voy a hacer la representación, pero me ponían con los pies acostada. Y yo soy una mujer muy prudente. Las mujeres mayores, los hermanos mayores son más prudentes que los niños, ¿no es cierto? Que los más chicos de la casa. Jamás yo entraría a tu casa y entraría a los pastores, a ver, voy a abrir el refrigerador. ¿Cuántos son así? Yo nunca podría hacer así como, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo abrir el refrigerador? Tampoco me podría poner las mesas así, como conozco a algunos, que por primera vez llegan a tu casa o a la segunda o tercera vez y ya ponen los pies arriba de la mesa de centro. Y yo así, ¡ah! Y entonces yo estaba, y mira cómo Dios me ve en la visión. Yo estoy mirando en ese momento de lucha en mi mente, me veo con los pies en el sillón de Dios, arriba, y le digo hacia Dios, quiero que entiendas lo que te digo que me mostró Dios, no era yo, no era yo. Que yo le decía, Dios, sé que estoy sucia, pero dame de comer. Y con una osadía interna, Él me hacía ver eso. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. La gente diría, está viendo ángeles. Pero no, yo estaba, no puedo creer. Una osadía entra dentro de mí. La casa de Dios es mi casa. Y yo puedo comer todo lo que quiera comer porque Él es mi papá. Y yo así como me agarro todo. Y Dios me decía, sé valiente, hija. Y Él dentro de su casa me limpiaba, pero con una osadía, sí sé que fallé, pero por favor dame de comer. Nunca Él va a dejar que comas. Nunca Él va a dejar que dejes de comer de su banquete. Jamás. Nada puede apartarte de su casa. Nunca. Sí, obviamente el Señor se puede entristecer. Él le va a ofender. Él puede ser pequeño dentro de ti, pero la comida, el banquete, su amor, su casa son para siempre. Y vamos a tener que estar con esta tensión todo el tiempo. Si se ofende, si hiero su corazón, si tengo que arrepentirme, si tengo que exponer diariamente, pero a la vez no estoy fuera de su casa, estoy sentada en su mesa, estoy sentada en el living, Él siempre me está dando de comer, Él es el que me limpia, Él me vuelve a vestir, Él me vuelve a revestir de Cristo, todo el tiempo me canta canciones de amor. Son las dos cosas al mismo tiempo. Por eso te digo, la contemplación es el mayor remedio para la transformación. Y esto lo vemos, y termino con esto, en la historia de Isaías. Vi al Señor grande y sublime, alto y sublime, sus ropas. Y mientras lo miré, me di cuenta, ¡ay de mí! Que soy muerto porque mis labios son impuros y vivo en un pueblo de gente que habla impuramente. El ver la presencia de Dios te permite ver la oscuridad, ¿no? Y al ver la oscuridad, el Señor purifica tus labios,
el Señor transforma tus deseos, tus afectos, los enfoca otra vez en el Señor, desvanece el imperio personal que está creciendo dentro de ti, desvanece tus deseos, la vanagloria, el deseo de reconocimiento, Él desvanece, Él quema todo lo que no proviene de Él. Y mientras Él hace eso, comienza a poner sus deseos en tu corazón. Esos son puros extras. No era lo obvio. No es como sí, obvio que me muestra su corazón. No era lo obvio. Y Él, como una cartita bajo de la manga, te dice, y más encima te muestro mi corazón. Y más encima te doy entendimiento para mi plan. Y más encima te doy el poder para reflejar mi belleza en todo lugar. Heme aquí, envíame a mí. El que me fascinó me transforma, el que me transformó me envía. Pero lo que sostiene todo es el deleite mutuo. Yo lo disfruto y Él se alegra de mí. Contemplar a Cristo no solo cambia lo que hago, cambia lo que amo. Por eso la contemplación no es un momento más en la vida cristiana, es el corazón de todo. Es el fuego donde el amor se aviva, donde el alma halla descanso, donde el rostro del Señor se vuelve único horizonte. Y es en ese lugar, como Isaías, que podemos decir, mis ojos han visto al Rey. Cierra tus ojos un poquito. Gracias, Señor. Quería, Lid, que contaras tu experiencia. ¿Te acuerdas? Cuando entraste a la habitación, en una experiencia espiritual. Y yo hace muchos, no sé cuántos años ya, pero hace como unos 10 años siempre nos invitan a ministrar a algunas naciones, estuvimos en Ecuador. Y siempre que hay un protocolo, como que uno se ajusta a los tiempos, ¿no?, de la conferencia. Y Dios también se ajusta a los tiempos. Uno dice, wow, cómo Él es tan respetuoso con nuestros tiempos, pero es como que Él también se ajusta a mostrar lo que puede en esas 2 horas, 3 horas o ese día. Pero justo cuando estábamos en la última plenaria de la conferencia, Dios sabía que ya, si Él se tomaba más tiempo, no había problema, ¿no? Y en ese tiempo, ojalá se lo tomara, claro. En ese tiempo todavía estaba vivo Julio Melgar, me acuerdo. Estábamos ministrando todos juntos ahí con Toma tu Lugar, Julio. A veces yo no soy parte de Toma tu Lugar, pero me invitaban a grabar en sus discos. Entonces, cuando invitaban a Toma tu Lugar, querían que fuera yo, pero yo no era parte del ministerio. Era invitada para los discos nomás. Y me invitaban aparte para que pudiera estar con ellos. Y esa vez ya era la última plenaria y yo tenía que predicar, recuerdo, y yo estaba muy inexperta, hace unos 10 años atrás. Entonces yo quería librarme de predicar. Esa era mi oración. Señor, si puedes permitir que no comparta. Porque siempre nosotros siempre somos súper tímidas. Entonces, te lo agradecería, porque era como que había una parrilla de gente súper famosa comparada conmigo y yo tenía que compartir enfrente de todos ellos. Decía, si lo pudieras evitar. Y todos tocaban un punto de mi tema. Decía, voy a tener que predicar, decía yo, ya me están diciendo que tengo que predicar. Sufrí en ese evento y Dios me libró. Pero justo en el último momento, Julio dice, siéntete como María a los pies de Jesús. Y yo iba a predicar de eso, ¿no? Y yo en mi interior dije, esto ya me lo sé, justo lo que yo iba a predicar. Y de repente yo cierro los ojos e imagino el cuadro, ¿no? Me lo sabía de memoria. Y el Señor me dice, mira bien el cuadro. Y de repente, ya, estoy mirando a María ungiendo los pies del Señor. Y después veo de nuevo y ya no era María, sino que era yo a los pies del trono, ¿sí? Estaba yo ahí con la actitud de María, con ese amor de María, a la que Dios defendió, ¿no? Incluso delante de sus hermanos. No eran peores los hermanos, pero desenfocaron la mirada de Jesús, ¿no? Quisieron servirlo y escucharlo, pero no
aprender específicamente del Señor como su maestro. Entonces, en el momento me dice, mira bien, y yo miro y ya no era la casa de María, sino que yo estaba frente a Él, pero frente a su trono. Fue muy loco, porque para mí era como, ¿cómo? Y volví a abrir los ojos, y yo volví a cerrarlos y volví a esa escena. Yo frente al trono, derramando mi perfume delante de Él. Y Él me veía así, y me ves como María, le decía yo, ¿cómo? Pero María te supo adorar, supo ser íntima, supo adorarte de corazón sin importar lo que otros dijeran de ella. Como María, Señor. Y era como que ese corazón me gusta a mí, frente al trono sin que te importe nada de lo que esté alrededor. Que me puedas contemplar, me puedas mirar, puedas llorar, puedas ungir mis pies. Y yo defiendo a esos que me adoran así. Y de repente, de este contemplar así, el Señor, que era Jesús, se transforma en el Padre. Y me lleva a una puerta de otra habitación. Ya no era la habitación del trono, sino que me abre una puerta en otra habitación. Y de repente es como que cuando uno tiene una sorpresa, ¿no? Estaba así, eran dos puertas. Obviamente Él me hace percibir su forma, me refiero, lo que siente, no es que lo vea, pero lo siento como Él se alegra. Y estaba así como muy, como ya vas a ver lo que hay acá, ¿no? Así como alegre de que por fin pudiera pasarme a otra habitación que no sea solamente el trono, ¿no? Porque a veces uno se queda humillado delante de la gloria de Dios y no disfruta nada más de la presencia del Señor. Y Él estaba ahí como, ya vas a ver lo que hay aquí, y de repente me abre la puerta así, y yo así como tan pequeña, y veo, y había una cama gigante. Y yo digo, más grande de estas king size que hay ahora, ¿no? Más grande, y era como, y yo dije, esta es la habitación, dentro de mí, esta es la intimidad, dije yo. Pero en mi mente yo decía, una cama, ¿qué intimidad va a ser? Como que yo pensaba eso, ¿de qué tipo de intimidad me va a hablar el Señor? Y el Señor me mira así como, yo sé lo que estás pensando, como diciendo, es tan terrenal tu mente, pero ya vas a ver cuál es mi intimidad. Y de repente ese Cristo que me abrió la puerta se convirtió en el Padre y comenzó a saltar por toda la habitación, a correr, a saltar en la cama. Me decía, ven, disfruta. Tanto tiempo esperé que vieras que esto es más sencillo que solo un esfuerzo por ver algo del Señor, sino que es un disfrute. Mi intimidad es un disfrute. Vamos, saltemos. Y me recordaba escenas de mi papá cuando chico, o cuando él estaba viendo las noticias. Yo era, no sé, tenía 4 años y me gustaba estar al lado de él mirando algo que no entendía, pero yo quería estar con mi papá. O sea, no me importaba si era que no entendiera, que fuera aburrido, pero yo quería estar ahí mientras un rato con él, ¿no? Capaz que mi papá estaba durmiendo la siesta, pero yo quería estar al lado de él. Y esas imágenes como, mira, amo que quieras estar conmigo, pero la intimidad no es eso que te imaginas, ni lo que yo sé que pensabas. Yo quiero disfrutar de ti y que nos conozcamos y mutuamente podamos profundizar en nuestros corazones. Yo te quiero mostrar mi corazón, pero también yo quiero que tú me muestres el tuyo. Y después de esta habitación que a mí me fascinó, ver como percibir el gozo de Dios, que era como tanto tiempo esperé que lo que hablaras se te volviera una realidad. Y que entendieras que es más sencillo que solo haber aprendido toda la Escritura, sino que la Escritura te lleva a mi deleite, a disfrutar de mi presencia, a disfrutar de mi belleza, a compartir tiempo juntos, a que aprendas que aquí todo se completa. Tus ansiedades, tus temores, aquí todo se sana. Mi gozo es suficiente. Yo disfruto de ti y tú disfrutas de mí. Y después de ese tiempo que yo volví a abrir, estoy con Jesús, era como estoy aquí con el Padre, porque abría los ojos, cerraba los ojos y volvía a ese lugar. No era como un sueño, sino que era una visión en mi espíritu. Así que después de eso, después que Él disfrutó mucho de estar al fin conmigo, o que yo lo pudiera percibir, no era que quizás nunca estuve, pero al fin lo pude percibir prácticamente, Él me lleva a otra habitación. Esta fue la última que Él me llevó. Y está en la misma parte, pero así, lleno de gozo. Me dice, ahora te puedo mostrar mis secretos. Después que le pude aprender a disfrutar,
Él estaba listo, yo era confiable para ser parte de su secreto. Y ahí había como una mesa de arquitecto, es como que me hacía ver eso, era como un mesón gigante así, de arquitecto, y habían puros pergaminos, ¿no? Pergaminos, como el rollo, como habla Juan, ¿no? Y el rollo se abrió, pero estaba lleno de pergaminos y él como abriéndome mapas de naciones. Y toda su estrategia es como, este plan tengo para acá, este plan tengo para acá, este plan tengo para acá. Quiero que lo sepas, quiero que seas parte. Quiero que seas parte de mi movimiento en la tierra. Capaz que no supe exactamente qué nación o no, pero la alegría que él tenía de que alguien se atreviera no solo a quedarse en el aprender, sino a experimentar de su presencia y a estar allí pagando el precio de permanecer para poder ser parte de los planes del Señor, me cautivó el corazón. Y cada vez que él me movía a alguna nación o no, o a alguna ciudad de mi corazón, sabía que era uno de esos pinches, no sé, ¿no? De esas agujitas que él tenía ahí. Estados Unidos, California, Miami. Ahí tiene que encenderse mi amor. Tu amor es como que Él cuenta con lo que Él te ha enseñado para que puedas encender a otro. En cualquier lugar que estés, pero es necesario que entres, que puedas humillarte, como hablábamos al principio, ¿no? Que esa humillación te lleve a la recámara del Rey, que te lleva profundo a su sentir, porque con el sentir del Señor solamente va a poder ser efectiva en las naciones de la tierra. Dios no se puede saltar esas habitaciones. No puede ser que solo de la humillación ya estés cantando en Europa por allá. Lo puede hacer, pero tienes que pasar la profundidad de la intimidad y entender que cada sueño del Señor nace de la intimidad de su presencia. Y cuando tienes el corazón que Él desea, te hace efectivo en cualquier parte del mundo que Él te quiera enviar. ¿Sí? Eso. ¿Querés cantar? Pensaba en cuando fuimos con los pastores ayer a la rueda. Había muchas cosas feas. Lindo por una parte, pero por otra parte se sentía como esa mezcla, ¿no? De Satanás. Y llegué acá y yo decía, pastor, ponga una música que me purifique. Y estaba, Espíritu Santo, algo pasa. No era como el primer día que estaba fluyendo en los ríos y ahora, ay Señor, algo me pasa, algo me pasa. Y mientras estaba acá yo empecé a sentir como algo en mi estómago, un movimiento. Y el Señor me hace decir, oh Señor, vomito todo el alimento de Babilonia. Y yo creo que tenemos que desintoxicarnos. Y la manera de hacerlo fue lo que yo estaba declarando ayer, la luz del Señor, que entra por mis ojos, el brillo de Dios, la hermosura del Hijo, la hermosura, la belleza de Jesús, pero no tanto como copiar movimientos que hablan sobre la belleza de Dios. No te quedes en copiar los movimientos que hablan sobre la belleza del Hijo y copiar como un papagayo repitiendo todo y simplemente emocionarte un poco por eso, sino que sea algo tan real en ti, tan real, tan real, tan real, que realmente seamos desintoxicados de todas las mezclas, de todo el alimento que no era el alimento que salía de la boca de Dios. Porque a veces lo que parece no es, y lo que es bueno no es lo mejor. Al estar en la presencia de tu divinidad y el contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu